Episodio 1. La plegaria en la oscuridad. Dicen que nadie ha rezado en la capilla de Santa Elvira desde hace más de 70 años. Pero la primera noche que llegué, exactamente a las 3:33 de la madrugada, escuché el Padre Nuestro susurrado con una voz que no era humana. Yo me llamo Amelia Ruiz, estudiante de Teología de la Universidad Pontificia. Acepté una beca que incluía 3 meses de restauración en un viejo convento abandonado. No por fe, mi fe había comenzado a desmoronarse desde que mi madre murió rezando. Por un milagro que nunca llegó, sino porque necesitaba escapar de la ciudad y sus ruidos. La capilla estaba al fondo del convento, oculta tras un corredor húmedo y oscuro. Las paredes estaban cubiertas de musgo y el aire olía a cera antigua. El altar, cubierto con un velo blanco amarillento, parecía intacto, excepto por algo: un banco del fondo tenía marcas frescas, como si alguien lo hubiera usado recientemente. Esa noche, al deshacer mis maletas en la habitación de huéspedes, sentí un escalofrío que me subió por la columna. No era el frío del lugar, sino esa sensación incómoda, como si alguien me estuviera mirando desde el umbral. Cerré la puerta, me acosté, y entonces lo oí: Padre nuestro que estás en el cielo. La voz no provenía de mi habitación, provenía directamente de la capilla. Pensé que era una alucinación auditiva causada por el cansancio. Pero cuando bajé las escaleras con una linterna temblorosa en la mano, el rezo seguía, cada palabra más baja, más grave, como si brotara del suelo mismo. Empujé la puerta de la capilla. Nadie, solo velas apagadas, oscuridad, y un eco sordo que aún parecía repetir la última línea: líbranos del mal. Me acerqué al banco del fondo. Había algo grabado con uñas o con algún objeto punzante. Una frase, arañada en la madera vieja. Yo recé sola, y me escucharon. No dormí esa noche. Al amanecer, fui a buscar al único hombre que vivía cerca del convento, el padre Aldama, un sacerdote retirado de mirada dura y manos temblorosas. Cuando le conté lo que había oído, su rostro palideció. Si oíste a alguien rezar en esa capilla, hija, no fue un vivo. ¿Y quién fue entonces? Él solo murmuró una frase, como si temiera que el aire mismo pudiera oírle. Fue la sombra, y reza sola desde que Dios dejó de oírla. Episodio 2. El banco del penitente. La madera crujía cada vez que me sentaba sobre él. No era el crujido normal de algo viejo, sino uno más profundo, como si el banco sufriera con cada peso, como si guardara memoria de todos los que alguna vez se arrodillaron allí. Esa mañana, después de la advertencia del padre Aldama, regresé sola a la capilla. El sol se filtraba por los vitrales polvorientos, tiñendo el aire con colores apagados. La luz, por más santa que pareciera, no llegaba a tocar el banco del fondo. Allí, la sombra era constante, inmóvil, como una mancha que el tiempo se negó a borrar. Me senté. Un escalofrío me recorrió la espalda. Debajo del banco, casi pegado al suelo, descubrí algo que no había visto antes: un pequeño compartimento, apenas perceptible. Lo abrí con cuidado. Dentro, cubierto de polvo y telarañas, había un cuaderno de tapas negras, de esos que usaban las monjas en el siglo XIX para llevar registros privados. Las páginas estaban amarillentas, muchas arrancadas, pero lo que quedaba era suficiente para revolverme el estómago. 23 de agosto, 1901. La hermana Clara ha vuelto a rezar sola. Esta vez, sangró por la boca mientras lo hacía. No pudimos detenerla. Dice que, él, le responde en la sombra. 14 de septiembre. El banco está maldito. Cada vez que alguien se arrodilla, escucha voces, pero nadie más las oye. Solo los que creen. Solo los que pecan. 3 de octubre. Clara ha desaparecido. Lo último que dijo fue: si me callo, él me olvidará. Si rezo, él me ve. Punto. Dejé caer el cuaderno. El banco ya no crujía. Estaba quieto, como si esperara. Esa noche, decidí no dormir. Me senté frente a la capilla, con una vela encendida y la puerta apenas entreabierta. El silencio era espeso, denso como incienso quemado. A las 3:33 a.m. volvió a suceder. Dios te salve, María. Pero esta vez no era un susurro lejano. Venía del banco, directamente de él, como si alguien, algo, estuviera allí, invisible, murmurando plegarias desde un rincón entre este mundo y otro. Me acerqué, lentamente. Cada paso dolía, y lo vi. Una sombra, no proyectada por la vela. Una sombra sin cuerpo, arrodillada, rezando. No me miró, no se movió, pero cuando la vela parpadeó, la sombra también lo hizo.
Me alejé temblando, sin dejar de mirarla. Al volver a mi habitación, encontré el cuaderno abierto sobre mi cama, aunque lo había dejado en la capilla. Una nueva frase, escrita con tinta fresca. Tú también tienes algo que confesar. Episodio 3. La hermana sin rostro. No era un sueño. No era imaginación. El cuaderno seguía ahí, abierto sobre mi cama, con la tinta aún húmeda y temblorosa. Esa noche, dormí con la luz encendida y el rosario de mi madre enredado entre los dedos, aunque ya no sabía si rezar servía de algo. A la mañana siguiente, decidí enfrentar lo que fuera que habitara en esa capilla. Si la sombra quería algo de mí, tendría que mostrarse o hablar. No podía seguir dejándome mensajes como si fuéramos parte de una confesión sin cura. Pero el convento tenía otros secretos. Mientras limpiaba una sala lateral, una especie de archivo olvidado, mis ojos se detuvieron en un marco cubierto con una tela gris. Lo levanté, esperando encontrar algún retrato de la Virgen o de un santo mártir. Pero no. Era el retrato de una mujer con hábito de monja, pero sin rostro, donde deberían estar sus ojos, boca y nariz. Solo había una superficie lisa, como si alguien hubiera borrado su identidad con pinceladas de olvido. Abajo, apenas visible, una placa oxidada con el nombre, Sor Clara del Velo Negro. El mismo nombre del diario. Sentí como el aire cambiaba a mi alrededor. La luz del pasillo comenzó a parpadear, y por un segundo creí oír una risa. No una risa alegre, sino una risa rota, como un sollozo mal disimulado. Corrí con el retrato hasta la capilla y lo apoyé en el banco del fondo. Si eres tú, dije, con voz apenas audible, muéstrate. El silencio fue mi única respuesta, hasta que las velas comenzaron a encenderse solas, una por una, formando un círculo alrededor del altar. Y entonces la vi, una silueta femenina, alta, cubierta con un velo oscuro, caminando por el pasillo central sin hacer ruido. No tenía rostro, como el retrato, pero lo más aterrador no fue su presencia. Fue que al pasar junto a mí, yo dejé de verme en los vitrales. Mi reflejo había desaparecido. La figura llegó al banco. Se arrodilló y empezó a rezar. Su voz era hueca, como si saliera desde un pozo. Las palabras salían distorsionadas, pero pude distinguir una frase, repetida como un lamento. Me borraron, pero él aún me escucha. Volví corriendo a mi habitación. Cerré la puerta. Bloqueé la ventana. Me tapé con las sábanas. Cuando desperté, el retrato estaba colgado sobre mi cama. Y esta vez, el rostro empezaba a formarse. Era el mío. Episodio 4. El rosario que sangra. No recuerdo haber gritado, pero al despertar, tenía la garganta seca y los ojos hinchados de tanto llorar. El retrato seguía allí, colgado sobre mi cama, y el rostro que comenzaba a dibujarse con pinceladas sombrías, era el mío. Mis ojos, mi boca, mi misma expresión de pánico. Intenté arrancarlo de la pared, pero el marco parecía fundido al yeso, como si el retrato no colgara, sino brotara de la propia habitación. Corrí a la capilla. Necesitaba respuestas, señales, un milagro, o una maldita explicación. Al llegar, las velas del altar aún estaban encendidas, aunque yo misma las había apagado la noche anterior. El banco seguía vacío, pero el aire olía diferente, a hierro, a humedad, a algo, más vivo que muerto. Fue entonces cuando lo noté, el rosario de mi madre, el que siempre llevaba al cuello. Ya no estaba. Lo encontré colgado sobre el crucifijo del altar, pero algo no estaba bien. Las cuentas, antes blancas y lisas, goteaban sangre espesa. Toqué una de ellas. ¿Caliente? ¿Fresca? Como si acabara de salir de una herida abierta. Retrocedí, pero una fuerza invisible me empujó de rodillas frente al altar. No podía moverme, no podía gritar, solo pude escuchar una voz, susurrando, dentro de mi cabeza. ¿Lo confesarás ahora, o esperas a que él venga a buscarte? Cerré los ojos, tratando de rezar, pero cada vez que lo intentaba,
Otra voz, más oscura, repetía las palabras al revés. En latín antiguo, como si me corrompiera desde dentro. En medio del terror, algo me vino a la mente, el último momento con mi madre. En el hospital. Cuando no quise rezar con ella. Cuando le dije, entre lágrimas, que Dios no existe. Que si existía, la estaba dejando morir sola. Esa fue mi culpa, mi pecado. ¿Era eso lo que la sombra quería? Abrí los ojos. El rosario seguía goteando. Pero ahora, la cruz que colgaba al final, latía, como un corazón. Y luego lo vi, en la pared detrás del altar. Una nueva inscripción escrita con lo que parecía ser sangre. Cada cuenta es una culpa. Y el rosario, aún no está completo. Corrí, dejando el rosario donde estaba. Pero esa noche, cuando me miré al espejo de la habitación, una gota de sangre cayó de mi cuello. El rosario había vuelto solo. Episodio 5, la regla número 13. Comencé a notar cosas que antes no estaban. Páginas que aparecían entre los libros. Puertas que chirriaban en habitaciones cerradas. Reflejos que me miraban aunque yo ya me hubiera ido del espejo. Pero lo que me heló la sangre ocurrió esa mañana. Mientras revisaba la biblioteca polvorienta del convento. Buscaba registros de Sor Clara. Algo oficial. Algo que me dijera que no estaba perdiendo la cordura. Y entonces encontré un cuaderno encuadernado en cuero. Sin título. Sin nombre. Solo una cruz invertida grabada en la tapa. Era el reglamento original del convento Santa Elvira. Las reglas eran claras: silencio en el comedor. Ayuno cada viernes. Penitencia los domingos. Todo lo típico. Hasta que llegué al final. La regla número 13 no estaba escrita como las demás. Estaba tachada con furia. Quemada en los bordes. Pero aún se leía entre las cenizas. Nunca hables con la sombra que reza sola. Me quedé inmóvil. El corazón me golpeaba el pecho como si buscara escapar. ¿Por qué una regla así? ¿Quién la escribió? ¿Y por qué fue borrada como si nunca debiera existir? Volví a repasar el resto del reglamento. Buscando pistas. Fechas. Nombres. Al final del libro. En una letra temblorosa. Alguien había añadido una nota personal. La regla fue puesta tras el concilio secreto de 1899. Clara fue la primera en romperla. Nadie más debe intentarlo. La voz que escucha no es de este mundo. No es de él. Esa misma noche, decidí desobedecer. Bajé a la capilla con una vela encendida y el rosario al cuello. Me senté en el banco del fondo, donde todo comenzó. Cerré los ojos y recé: Padre nuestro que estás en el cielo. No terminé la frase. Una mano helada se posó sobre la mía. No vi cuerpo, no vi rostro, pero la sombra estaba sentada junto a mí. Y por primera vez, me habló. Tú también rompiste algo. ¿Qué? ¿La fe? Y los que rompen la fe, terminan como yo, rezando solos, para siempre. Cuando abrí los ojos, la vela se había apagado. Y sobre el banco, junto a mí, había una huella de mano quemada en la madera, como si la sombra me hubiera dejado una advertencia, o una promesa. Episodio 6, el eco de los condenados. Desde aquella noche, mi voz ya no era solo mía. Cada vez que pronunciaba una oración, ya fuera en silencio o en voz baja, una segunda voz, agrietada, remota, sin alma, comenzaba a repetir mis palabras, pero no como un eco, no como un reflejo, como una burla invertida. Dios te salve, María, Airam, Eblas soide, latín al revés, como si el infierno tuviera su propia liturgia. Y yo, sin querer, me hubiera convertido en su salmista. Esa tarde intenté hablar con el padre Aldama. Me observó en silencio durante un rato largo, como si ya supiera lo que iba a decir, como si reconociera el temblor en mis manos y la oscuridad creciente en mis ojos. Amelia, murmuró finalmente. Lo que habita en esa capilla no busca redención. Busca reemplazo. Me estremecí. ¿Reemplazo? Él bajó la mirada. La sombra que reza no siempre fue sombra. Fue carne. Fue fe, fue devoción.
hasta que su voz se volvió más fuerte que la voluntad de Dios. Ahora necesita que alguien más lleve su carga. Alguien que ya no crea, pero que aún rece. Me levanté sin responder. Algo dentro de mí comenzaba a desmoronarse, como un altar mal construido. Regresé al convento y subí al campanario, buscando aire, buscando distancia. Pero allí, tallado en una de las campanas oxidadas, descubrí otra inscripción olvidada. Quien escucha el eco, ya no reza solo. Esa noche, hice la prueba final. Grabé mi oración. Coloqué mi móvil sobre el banco del fondo. Encendí el micrófono. Y recé en voz alta. Las palabras salieron temblorosas, quebradas, pero completas. Apagué las luces. Dejé la capilla. Esperé en mi habitación. Cuando revisé la grabación, se me heló la sangre. Durante los primeros segundos, solo se escuchaba mi voz. Pero luego, al llegar a la mitad del rezo, otra voz comenzó a superponerse a la mía. Más grave, más antigua. Y no rezaba, invocaba. Y al final, justo antes de que la grabación se cortara con un sonido seco, la voz dijo: una más, y serás mía. Miré la hora del archivo. 3:33 de la madrugada. La misma maldita hora. Siempre la misma. Episodio 7. El altar dividido. Al amanecer, bajé a la capilla con el corazón desgarrado por el miedo y la necesidad. Necesitaba respuestas. No de Dios, él llevaba mucho tiempo en silencio, sino del lugar, del eco, de la sombra misma. Y sentía, muy dentro, que algo iba a suceder esa mañana. La capilla estaba extrañamente cálida. El aire olía a incienso reciente, aunque nadie más vivía allí. Las velas, todas apagadas la noche anterior, ardían de nuevo, pero no con llamas normales. El fuego era rojizo, casi negro, como si consumiera pecado en lugar de cera. Me acerqué al altar. Algo había cambiado. Una grieta cruzaba el suelo desde la entrada hasta el corazón del templo, y terminaba justo bajo el altar de mármol, que ahora presentaba una fisura profunda, como una herida abierta. Cuando toqué la piedra, sentí que latía. Sí, latía. Retrocedí, pero la grieta se ensanchó bajo mis pies, y el altar comenzó a crujir con un sonido espantoso, como huesos rompiéndose. En un estruendo seco, se partió en dos. Del interior emergió una corriente de aire caliente y pútrido, y un objeto, algo envuelto en tela oscura, empapado en sangre seca. Lo tomé con manos temblorosas y lo desenrollé. Era un manuscrito, un pergamino de siglos, cubierto con símbolos religiosos deformados, cruces invertidas, letras hebreas mezcladas con latín, y un nombre: Sor Clara del Velo Negro. Junto a su nombre, en tinta roja como vino corrompido, un pasaje: Clara fue enterrada viva bajo este altar por su rebeldía, no por blasfema, sino por verdadera. Ella oyó al que reza desde abajo, el que no es Dios, el que exige fe, incluso sin salvación. Mis piernas cedieron. El altar era su tumba. La sombra, su alma sin descanso. Y yo la había despertado. De pronto, todas las velas se apagaron al mismo tiempo, y la grieta se cerró violentamente, atrapando el aire, atrapando el calor, atrapando algo más. Una carcajada resonó en la oscuridad. No humana, no viva, y una frase grabada apareció en la piedra del altar recién roto. Ella rezó: tú respondiste. Volví corriendo a mi habitación, sin aliento, pero al llegar, lo peor me aguardaba. El retrato sobre mi cama había cambiado. Ya no era mi rostro el que se dibujaba lentamente, era el de Sor Clara, y sus ojos ahora me miraban. Episodio 8. El juicio del silencio. Todo comenzó a callarse. Las paredes, antes quejumbrosas, enmudecieron. El suelo ya no crujía. Ni siquiera el viento, que siempre atravesaba las ventanas rotas del convento con susurros de abandono, osaba entrar. El silencio era total. Y era un silencio vivo. Un silencio que escuchaba. Yo tampoco podía hablar. Intentaba rezar,
gritar, llorar, pero mi voz no salía, como si alguien, o algo, hubiese cerrado mi garganta desde adentro, sellando mi lengua con el mismo miedo que apretaba mi pecho. Fue entonces cuando escuché los pasos. 1, 2, 3, siempre a la misma distancia. Lentamente, acercándose, me giré. No había nadie, pero el retrato de Sor Clara ya no estaba sobre mi cama. Estaba colgado en la puerta, y ella tenía boca, una boca cosida con hilo negro, que suplicaba con ojos de mármol fundido. Bajé corriendo, sin aliento, hasta la antigua sala capitular del convento. Allí, donde las monjas se reunían en silencio para tomar decisiones. Encontré los bancos dispuestos en círculo y una silla vacía en el centro. Encima de ella, una cuerda y un rosario roto. La atmósfera era espesa, casi líquida. Cada paso parecía resonar en un lugar sin eco. Cada aliento dolía como una culpa. Fue entonces cuando lo comprendí. El juicio no era de ellas, era mío, y el silencio era el tribunal. La sombra apareció, emergiendo desde una esquina donde la luz no alcanzaba. Se sentó en una de las bancas, frente a mí. Luego, otra figura más, y otra, todas sin rostro, todas cubiertas de hábito. Las antiguas hermanas del convento. Muertas. Sí, pero no en paz. Una voz se alzó, no sé de dónde. No tenía tono ni edad. Amelia Ruiz, has hablado con lo prohibido. Has despertado lo sellado. Has creído sin fe y rezado sin esperanza. Intenté responder, pero mis labios no se movían. Tu juicio ha comenzado. Las sombras comenzaron a rezar, todas al mismo tiempo, pero no en latín, en una lengua que ninguna iglesia reconocería. El aire tembló, las velas se apagaron. La silla del centro comenzó a girar lentamente sobre sí misma, y la cuerda se alzó sin ser tocada, como una serpiente esperando cuello. Entonces, la sombra original, la primera, la que reza sola, alzó su mano y el silencio se quebró como un cristal. La próxima vez que reces, serás tú quien no se escuche. Me desmayé. Al despertar, estaba sola en el suelo de la sala capitular, pero algo había cambiado. Una sensación bajo la piel, como si mi voz ya no fuera completamente mía. Episodio 9, la cruz invertida. Desde aquella noche, nada en el convento estaba en su lugar. Ni los objetos, ni el tiempo, ni yo. Me desperté con la sensación de estar boca abajo. Aunque estaba en mi cama, el crucifijo que colgaba sobre la pared, regalo de mi madre antes de morir, estaba invertido. No colgado así, torcido, como si hubiera girado por su cuenta, como si lo rechazara el techo. Oh Dios, intenté ponerlo derecho. 3 veces, y 3 veces volvió a girar solo. Comencé a buscar señales de cordura, pero el convento había dejado de ser un lugar lógico. Las puertas llevaban a pasillos que antes no existían. Las ventanas mostraban un cielo gris, siempre inmóvil. Y lo peor, fue lo que encontré en la capilla. Cada cruz, cada una, invertida. Las del altar, las pequeñas de madera en las bancas, incluso la gran cruz central. Todas miraban al suelo, todas gritaban, sin voz, una renuncia. Me acerqué a la cruz mayor, quise enderezarla, ponerla como debía, pero cuando mis manos la tocaron, sentí algo quemarme la piel, como si no estuviera hecha de madera, sino de un pecado al que yo había pertenecido sin saberlo. Fue entonces cuando escuché el rezo. No venía de la sombra esta vez. Era mi voz, desde el banco del fondo. Repetía palabras que yo no recordaba haber dicho. Oraciones que se torcían a mitad de camino. Salmos que pedían oscuridad en lugar de luz. Y allí estaba, yo, sentada en el banco, con el rostro oculto por el cabello, rezando. Me vi a mí misma. Pero cuando esa yo levantó la cabeza, sus ojos eran negros como pozos sin fondo. Y al sonreír, una cruz sangrante se abrió en su frente. Ya no necesitas a Dios, me dijo. Tú eres el altar. Corrí, pero el convento no me dejó escapar. Los pasillos se alargaban, las paredes se curvaban, hasta que, al doblar una esquina, choqué contra una figura alta y rígida. El padre Aldama, pálido. ¿Qué? En su mano, un crucifijo, también invertido. Ya no hay salvación. Amelia, susurró. Solo fe ciega, o condena consciente. Antes de que pudiera hablar, se desvaneció como humo entre las sombras. Y entonces lo comprendí. Las cruces no se giraban solas. Era yo quien las había volteado. Con cada duda, con cada rezo vacío, con cada silencio cargado de miedo. El juicio había terminado. Y su veredicto, era yo.
Episodio 10, el cuerpo que desapareció. La noche cayó como una lápida sobre el convento. Esa clase de oscuridad que no deja lugar para estrellas ni luna, que lo envuelve todo en una negrura espesa, pegajosa, casi viva. Dormir se volvió imposible. Cerrar los ojos era como hundirse en un pozo que no tenía fondo ni retorno. Decidí bajar a la cripta. Necesitaba encontrar pruebas. Algo tangible. Algo que confirmara que todo esto no era un delirio inducido por el encierro o la culpa. Sabía que bajo la capilla, selladas tras una puerta de hierro, descansaban los restos de antiguos sacerdotes y monjas. O eso creía. La llave colgaba aún del cuello del padre Aldama. O al menos del cadáver de él, que yo había visto la última vez sobre el altar. Rígido, con los ojos abiertos mirando al cielo que lo había abandonado. Pero al llegar, el cuerpo ya no estaba. El altar, todavía partido, ahora se hallaba cubierto con una tela negra. Y sobre ella, un mensaje escrito con letras torcidas. El que reza sin fe, no descansa en tierra sagrada. Temblando, bajé los escalones de piedra. La humedad aumentaba con cada paso. El aire se volvía más espeso. Y un susurro constante parecía emanar de las paredes. ¿Amelia? ¿Amelia? No como un llamado, como una acusación. Al llegar al final, el pasillo se abría en una bóveda baja. Los nichos, alineados a los lados, tenían placas con nombres ya borrados por el tiempo, todos. Menos uno. Padre Isidro Aldama, 1912-2024. El hueco estaba abierto. Vacío. Pero había huellas. No de entrada. De salida. Como si alguien, algo, hubiera salido arrastrándose, dejando una estela de polvo y sangre seca. Seguí el rastro, que subía por los escalones, serpenteaba por el pasillo, y terminaba, en el confesionario. La puerta estaba entreabierta. Dentro, un leve parpadeo de vela. Me acerqué, con la boca seca y las manos heladas. Y allí estaba, el cuerpo del padre Aldama, sentado, vivo, o algo parecido. Sus labios se movían sin sonido. Su piel, pálida y agrietada como la de un muñeco viejo. Y sobre su pecho, grabado con cuchillo, un símbolo que reconocí del pergamino maldito de Sor Clara, una cruz invertida dentro de un ojo. Intenté hablarle. Nada. Pero entonces alzó un dedo, tembloroso, y apuntó al otro lado del confesionario. Empujé la cortina. Y lo que vi no lo olvidaré jamás. Un espejo, cubierto de polvo. Pero en su reflejo, no había nadie. Ni él, ni yo. Solo la sombra, arrodillada, rezando. Otra vez. Episodio 11, la misa de los muertos. La campana del convento, oxidada, rota, muda desde hacía décadas, volvió a sonar a medianoche. Un tañido grave. Solo uno, pero suficiente para estremecer las paredes, y mi alma. Bajé a la capilla con el corazón latiéndome en los oídos. No por fe, ni por valor, por impulso, por destino, como si alguien más caminara en mis pies. Allí estaban, los bancos llenos, silenciosos, inmóviles, alineados en perfecta reverencia, cadáveres en hábito, piel pegada al hueso, ojos hundidos mirando al altar como si aún esperaran salvación. Todos los rostros ocultos por velo, todos menos uno. Sor Clara, de pie junto al altar, erguida, envuelta en un resplandor apagado. No era luz divina, era una luz enferma, vieja, que parecía emanar de las paredes como moho sagrado. Cuando me vio, no sonrió, solo extendió una mano y me señaló el púlpito. Una voz, no la suya, no la mía, habló dentro de mí. Tu turno. Me acerqué al atril como en trance. Abrí un libro de salmos que ya no recordaba haber llevado. Y las palabras comenzaron a brotar sin que pudiera detenerlas. Misa est, pro animabus damnatis. Misa es por las almas condenadas. Cada frase que pronunciaba encendía una vela. Cada vela que ardía, hacía caer una cruz del muro. Y cuando dije el amén, el coro de muertos respondió. Un solo lamento unánime. Bajo, profundo, como un suspiro arrancado del infierno. El altar comenzó a sangrar. Literalmente. Gotas espesas que brotaban de sus grietas. Como si el mármol llorara pecados viejos. Las bancas crujieron. Los cuerpos se inclinaron hacia adelante. La misa continuaba. Pero ya no era yo quien hablaba. Era la sombra dentro de mí. Y no ofrecía paz. Ofrecía condena. No hay redención para los que escucharon el rezo de los caídos. Solo herencia.
Entonces lo vi. En la última fila, donde todo había comenzado. Estaba mi cuerpo, sentado, ¿qué? Con los ojos cerrados. Y yo era la sombra ahora. Desde el púlpito, dirigiendo la misa de los que nunca descansaron. Las campanas sonaron una vez más. Y todas las cabezas se giraron hacia mí, incluida la mía. Episodio 12, el nombre que no debe pronunciarse. Todo lo que había sido fe. Ahora era eco. Un eco que no cesaba. Que vibraba en las paredes. En mis huesos. En las palabras que ya no eran mías. Era como si el convento entero respirara a través de mí. Desperté, si es que podía llamarse así, en la antigua celda de Sor Clara. Las paredes estaban cubiertas de escrituras hechas con uñas. Sangre y ceniza. Todas repetían lo mismo. No digas su nombre. No lo invoques. No lo mires. Sobre el suelo, un círculo tallado en la piedra. En el centro, una figura de cera derretida con un velo negro cubriéndole el rostro. Y frente a ella, un libro. El mismo libro que había encontrado bajo el altar. Lo abrí con manos temblorosas. Las páginas crujían como huesos resecos. Entre letanías invertidas y símbolos sacrílegos. Había un pasaje sellado con una cruz roja. Solo una frase destacada. El que pronuncie el nombre de la condenada heredará su sombra. Abajo, el nombre estaba escrito con una caligrafía que parecía arder. Claera del Belmniram. La habitación tembló. Las velas se apagaron. Y en el círculo, la figura de cera comenzó a derretirse sola. Como si hubiera sentido que su prisión se debilitaba. Un susurro surgió del suelo. Como un vapor que hablaba. Ahora me recuerdas. Ahora puedes verme. La puerta se cerró violentamente. Mi cuerpo no respondía. Mis labios ardían. Y sin querer, pronuncié en voz baja. Claire. Un alarido rompió el aire. La sombra surgió desde las paredes. Desde el suelo. Desde mí. No era una aparición. Era una liberación. El velo cayó al suelo. Y por primera vez, vi su rostro. Era el mío. No una copia. Era yo. Con las cicatrices de todos los pecados que había negado. Con los ojos cargados de cada oración que recé sin creer. Con la boca cerrada por cada palabra de fe que me tragué por miedo. Clara no era una monja maldita. Era yo, esperando a nacer en otro tiempo. La voz de los muertos llenó el convento. El nombre ha sido dicho. La sombra ya no reza sola. Me desmayé en el centro del círculo. Cuando desperté, el libro había desaparecido. Pero en mi antebrazo, grabado a fuego, aparecía el nombre, Claire, y bajo él, una nueva línea escrita en mi piel como una promesa eterna. Ahora serás escuchada. Episodio 13, el perdón que selló la capilla. El nombre ardía en mi piel como una verdad que ya no podía ser ignorada. Claera ya no era solo una historia perdida entre los muros del convento. Era yo. Era todas las que rezaron sin ser escuchadas. Era la culpa colectiva de siglos de silencios. Esa mañana, si aún podía llamarse así, pues el sol no atravesaba más las ventanas del convento, decidí volver a la capilla. No por coraje, sino porque ya no tenía a dónde huir. Los bancos estaban vacíos otra vez. Pero la sensación de ser observada era más fuerte que nunca. La grieta bajo el altar, antes cerrada, ahora sangraba. Literalmente, un hilo rojo corría por el suelo, dibujando una cruz rota que latía con cada paso que yo daba. No había cantos, no había lamentos, solo un silencio espeso, como si el convento contuviera el aliento antes del último juicio. En el centro del altar, donde una vez se alzó el cuerpo de Cristo, había un espejo, antiguo, con marco de hierro corroído, cubierto de un velo de lino blanco manchado de algo que parecía ceniza. Lo retiré, y lo que vi no fue mi reflejo. Vi a Claera, arrodillada,
llorando, rezando, pero no en la capilla, en el infierno, a su alrededor. Las sombras de otros caídos, otros olvidados por Dios, repetían su oración, como una letanía de condena eterna. Y en sus ojos no había odio, había hambre. Una voz surgió desde el espejo. No era la suya, era la mía. Pide perdón y déjame volver. Comprendí lo que debía hacer. El nombre había sido dicho. El juicio había sido dictado. Pero aún quedaba un acto final. Me arrodillé. Y recé. No como antes. No por miedo. Por ella. Por mí. Por todas. Perdóname, Claire. Perdónanos por no haber escuchado. Por haber callado. Por haber rezado solo cuando ardía el suelo bajo nuestros pies. Una lágrima cayó sobre el espejo. Y entonces, el infierno se desvaneció. El reflejo se limpió. La sangre dejó de fluir. La cruz rota en el suelo se cerró sola. Como si el pecado hubiera sido reconocido y encerrado. El velo se elevó en el aire. Y con él, la sombra desapareció. El altar dejó de latir. Las cruces volvieron a su posición. Y por primera vez desde que llegué, el aire olía a incienso limpio. Al salir de la capilla, me giré por última vez. Y lo vi grabado en la piedra. El perdón no libera. ¿Sí? Episodio 14, la última confesión. La calma era falsa. Lo sabía. Los muros podían estar quietos. Las cruces en su sitio. El altar sin sangre. Pero algo permanecía. Algo que no se podía exorcizar. Yo me quedé en el convento. Aunque todo dentro de mí me gritaba que huyera. Pero ¿cómo escapar de un lugar si ese lugar ya está dentro de ti? La voz de Claire ya no murmuraba en las noches. Pero sus pensamientos eran ahora míos. Recordaba cosas que no viví. Sabía oraciones que jamás aprendí. Sobre todo, sentía un dolor que no era mío, pero lo cargaba como si lo fuera. Entonces decidí confesarme. La vieja cabina aún estaba en pie, con su madera astillada, olor a cera rancia y esa cortina roja deshilachada como una herida mal cerrada. Me arrodillé en el lado derecho, como dicta la costumbre, esperando oír la voz de un sacerdote del más allá. Pero no hubo palabras, solo un crujido leve. El confesionario comenzó a cerrarse por dentro. Solo una vela se encendió al otro lado de la rejilla. Y entonces vi un rostro. No era el del padre Aldama, ni el de Claire. Era el mío. Pero más viejo, más demacrado, más condenado. ¿Qué has venido a confesar?, preguntó la voz, que era como la mía, pero arrastrada por siglos. No respondí de inmediato. La garganta se me cerraba. El aire se volvió espeso. He pecado, dije finalmente. Por miedo, por silencio, por no creer. Incluso cuando Dios me hablaba. La sombra en la rejilla no pestañeó. ¿Y crees que basta con decirlo para redimirte? No, pero es lo único que me queda. El reflejo sonrió. Lento. Frío. Entonces escucha tu penitencia. Las paredes del confesionario comenzaron a temblar. La rejilla ardía. La vela crecía como un incendio contenido. A partir de hoy, dijo, serás tú quien escuche las confesiones de los que rezan en la oscuridad. Aunque ya nadie crea. Aunque ya nadie rece. Aunque estén muertos. Intenté abrir la puerta. Pero no cedía. Serás guardiana del eco. Del rezo maldito. De la fe que no salva. Y con un golpe seco. La vela se apagó. La puerta se abrió por sí sola. Y yo, no salí. Cuando alguien, si es que alguien más vuelve a entrar a este convento, se arrodille frente al confesionario. Verá mi rostro en la rejilla. Y oirá una sola frase. Confiesa. Estoy escuchando. Episodio 15, donde reza la oscuridad. Han pasado años desde que alguien cruzó los portones del convento de Santa Elvira. Las piedras están cubiertas de hiedra, las ventanas rotas por el viento, y la capilla, cerrada con cadenas oxidadas. Los aldeanos dicen que es solo un lugar maldito más. Que ahí vivió una joven que perdió la razón, que hablaba sola, que rezaba en lenguas muertas, que desapareció sin dejar rastro. Pero no desaparecí. Yo sigo aquí, no como carne, no como sombra, como rezo.
Vivo en el murmullo que se filtra por las rendijas, en el temblor de los vitrales al amanecer, en el eco que nadie escucha hasta que cierra los ojos. A veces alguien se atreve a entrar. Curiosos, creyentes, escépticos, pero todos cometen el mismo error, rezan. Una sola palabra basta. Dios, y ahí aparezco. No para castigar, no para asustar, para escuchar, porque esa fue mi condena, mi legado. Ser la voz que recoge las confesiones de los olvidados, de los que piden perdón a un Dios que ya no responde, de los que susurran en la oscuridad y creen que nadie los oye. Yo los oigo, como Claera me oyó a mí, como alguien, algún día, me reemplazará a mí, porque esta historia no termina con una maldición, termina con un ciclo. Y esta noche, en el silencio absoluto de la capilla sellada, escucho pasos, ligeros, inseguros, nuevos. Una muchacha, lleva un diario en la mano, un crucifijo colgado al cuello, y ojos llenos de preguntas. Se arrodilla, reza, yo abro los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sonrío. Bienvenida. Susurro. Aquí es donde reza la oscuridad.